Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. El día de hoy pues vamos a continuar con el estudio del capítulo 12 que iniciamos la semana pasada, donde hablábamos o estudiábamos acerca de la mujer y el dragón. Y para comenzar quisiera que fuera el capítulo 12, versículo 1. Le sugiero ponga un separador ahí en el capítulo 12 porque vamos a estar yendo a varias partes de la Biblia y siempre vamos a estar regresando al capítulo 12. Así que tengo un separador ahí para que pueda con libertad buscar los otros pasajes que vamos a estar utilizando el día de hoy. Bien, Apocalipsis 12 dice así: una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, grita con dolores de parto, angustiada por dar a luz. Esta señal o esto que ve Juan allá en el cielo ocurre después del momento donde la séptima trompeta es sonada. Sin embargo, como lo voy a explicar más adelante, estos acontecimientos, el de la mujer y el dragón, más la aparición inclusive del anticristo, como lo vamos a ver en un par de semanas, ocurren realmente antes del sonido de la séptima trompeta, y eso lo vamos a explicar y lo vamos a ver por qué. Pero acá entonces comienza este pasaje diciendo: una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida del sol. Explicábamos, esta mujer vestida del sol y con la luna también dice bajo sus pies y una corona con 2 estrellas. Hay personas que han confundido a esta mujer con la iglesia, y no puede ser la iglesia, porque esta mujer va a dar a luz. ¿Y a quién da a luz? A Jesús, precisamente. Entonces, y la iglesia no dio luz a Jesús, sino que Jesús fue el que fundó la iglesia. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo otro que ha sido confundida esta mujer es con la Virgen María, porque la Virgen María fue el instrumento o el canal utilizado por Dios para que Jesús viniera a este mundo. Pero tampoco puede ser la Virgen María, porque esta mujer tiene 12 estrellas. Las 12 estrellas, alguien podría decir, representan a los 12 discípulos, pero María no tenía nada que ver con los 12 discípulos. No había una relación así de familiaridad con los 12 discípulos. Las 12 tribus de Israel, pues tampoco, ¿verdad? Y como vamos a ver el día de hoy, esta mujer, el dragón persigue a la descendencia de esta mujer. Entonces, si persiguiera a los descendientes de María, entonces solo a ellos perseguiría. Pero realmente Satanás ha tenido una guerra contra una nación. Esta nación es la nación de Israel. Entonces, ¿a quién representa esta mujer? Lo explicábamos el miércoles pasado, representa precisamente a Israel. Y esto lo encontramos en el sueño de José, que está en el libro de Génesis, capítulo 37, si mal no recuerdo. No lo busque, pero en el sueño de José aparece precisamente un sueño donde José ve al sol, a la luna y a 11 estrellas que se inclinan a él. Entonces él es la 12ª estrella, José. Entonces aparece el sol. Esta mujer está vestida del sol. En el sueño de José, el sol era representado por, en este caso, Jacob o Israel. Entonces esta mujer está vestida de Jacob o de Israel, podríamos decirlo. Por eso esta mujer representa a Israel. Bien. Ahora, esta mujer tiene una particularidad, dice, y está encinta y grita con dolores de parto, angustiada por dar a luz. La nación de Israel ha sido el blanco del enemigo. ¿Por qué? Porque fue o es el pueblo escogido por Dios. Fue escogido por Dios para que por medio de esta nación viniera el Mesías. Entonces, Jesús nació precisamente Jesús nació de esta nación. Y por eso es que Satanás, tratando de evitar el plan de redención de Dios para la humanidad, es que ha hecho guerra contra la nación de Israel. Y eso lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Por eso esta mujer, además de estar encinta, está angustiada. Y es que
el pueblo de Israel ha estado varias veces a punto de ser aniquilado, varias veces. Y no solamente a Israel, sino que a David se le dio una promesa también, que de él iba a ser un rey eterno, un rey perpetuo que iba a estar en la casa de Israel. Y la casa de David, en 2 ocasiones, estuvo a punto de desaparecer. En 2 ocasiones el enemigo casi destruye a toda la descendencia de David, y solo un sobreviviente quedó de la casa de David en ambas ocasiones. O sea, al final el enemigo ha tratado de entorpecer los planes de Dios de redención para la humanidad. Leamos el versículo 3. Aparece otra señal, dice. Otra señal fue vista en el cielo. Primero fue la mujer, ahora aparece esta señal. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastra la 3ª parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Bien, empieza diciendo que es un dragón. Es interesante que utilice esa figura. Culturas como la maya, como la azteca, como la china, han tenido dragones, ya viene la computadora, ha tenido dragones en sus símbolos, en su religión, precisamente. ¿De dónde sacaron todo eso? Pues influencia del mismo Satanás. Aquí el dragón es representado por 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas representan imperios mundiales, no cualquier imperio. Porque imperios hay imperios, digamos, en estos últimos años está el imperio norteamericano, anteriormente el imperio británico, anteriormente los franceses. Pero son imperios que, como bien dice la Escritura, el dragón se paraba frente a la mujer. O sea, son imperios que han estado en ataque con Israel. ¿Qué imperios son estos? Los encontramos en la palabra de Dios. El primero de ellos, Egipto. Egipto fue el primer imperio que luchó contra Israel. De hecho, los esclavizó. El segundo fueron los asirios, que conquistaron toda la parte, si me ayudan con el control, que conquistaron toda la parte precisamente de lo que fueron todas las 10 tribus, menos Judá y Benjamín, que eran lo que nosotros conocemos como los judíos. Luego estuvo Babilonia, después estuvo Medo-Persa, luego estuvo Grecia, luego Roma, que Roma estuvo durante el tiempo de Jesús. Y por último, que esa es la forma final del imperio que va a ocurrir, es el imperio del anticristo. Entonces, esta mujer tiene 7 cabezas que representan a esos 7 imperios. Este dragón tiene 7 cabezas que representan a esos 7 imperios. Y además tiene 10 cuernos. Más adelante, cuando veamos la descripción del anticristo, vamos a ver que esos 10 cuernos representan 10 naciones. 10 naciones que son los que le van a ceder el reino al anticristo. Entonces, estas 7 cabezas y 10 cuernos representan precisamente eso. Ahora, detalles importantes que estudiábamos la semana anterior. Aquí menciona que Satanás ha hecho la guerra y se ha propuesto estar en contra de los planes de Dios. Esa guerra Satanás la comenzó muchos años antes, no sabemos cuántos años antes de que la raza humana estuviera en la tierra. Esa guerra comenzó en el cielo, ahí fue la primera rebelión. La rebelión la inició Satanás en el cielo. Los filósofos y los estudiosos, como explicábamos el miércoles pasado, no han podido determinar cómo fue que el pecado llegó a Satanás. Lo que sabemos cuál fue el pecado fue en el corazón de Satanás y fue vanidad, se engrandeció, quiso ser como Dios, quiso ser como el Altísimo. Ahora, ¿cómo un ser perfecto, sin tener una influencia externa, pecó? Esa es la pregunta que nadie ha podido resolver. En su momento le vamos a poder preguntar allá a Dios cómo fue eso posible. Porque el ser humano fue creado perfecto en santidad, pero tuvo la influencia de Satanás, que en el jardín del Edén provocó que el ser humano pecara. Bien, entonces, aquí vemos que Satanás inició esa guerra y dice esta escritura
que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Yo creo que hay mucho movimiento ahorita, si paramos un poco. Ahí arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Las estrellas del cielo se refiere a los ángeles. Se refiere a los ángeles. Entonces, Satanás en su rebelión arrastró a los ángeles, a una tercera parte de los ángeles. Vimos hace un par de semanas, en el mes de noviembre, cómo cuando se abre o se toca una de las trompetas, uno de los juicios de Dios que viene es que se abre el pozo del abismo y que ahí salen demonios con cara rara, cabello de mujer, dice la Escritura, con cola de escorpión, y ellos causaban dolor. Y otro es 200 millones de demonios son liberados para atacar a la raza humana en ese momento. Bien, entonces aquí arrastra la tercera parte de los seres, perdón, de los ángeles. ¿Y qué más? Veamos el versículo 5, dice así: y la mujer dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este pasaje es una profecía que está en el libro de Salmos, Salmos capítulo 2. Entonces, ¿quién es ese hijo que va a regir con vara de hierro? Es Jesús precisamente. Ahí no hay lugar a dudas. Entonces, el hijo que nace, que va a regir con vara de hierro, es Jesús. Y dice, y su hijo fue arrebatado para Dios. ¿Dónde está Jesús hoy? Él fue y está en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Entonces, Él está ahí hoy. La muerte no pudo detenerlo. Nada, ni Satanás con todos sus planes pudo evitarlo. Más bien, en tratar de evitarlo fue su máxima derrota. Precisamente, él pensaba que en la cruz lo estaba derrotando y fue ahí su máxima derrota de Satanás, fue ahí. Versículo 6, y aquí empezamos el estudio del día de hoy. Dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. ¿Recuerda usted esa cantidad, esa cifra, 1260 días? ¿A qué es igual 1260 días? Examen. Es igual a 3 años y medio. Es igual a 42 meses. O sea, este periodo donde la mujer va a ser sustentada en el desierto por Dios es el periodo de la gran tribulación. Entonces, lo que está diciendo esta escritura es que la mujer va a ser en este tiempo, en un tiempo específico, en el tiempo de la gran tribulación, va a ser sustentada por Dios. ¿Quién fue sustentado por un periodo igual? Elías. Elías fue sustentado por Dios. Envió cuervos primero que le llevaban pan y carne. En otras palabras, hamburguesas. Entonces, le llevaba eso, los cuervos a Elías. Y el arroyo ahí él tomaba. Luego él se fue a la tierra de Sidón, donde una viuda. Y ahí también él fue alimentado con una provisión milagrosa, donde el aceite no escaseó para la mujer que estaba ahí. Entonces fue una provisión que Dios hizo para Elías, milagroso durante todo ese tiempo que hubo sequía en Israel. Entonces, aquí durante estos 3 años y medio va a haber una provisión de Dios para la nación de Israel. Aquí es la nación de Israel que cree en Jesucristo. Esta es la nación que va a ser guardada en ese periodo, porque los que no crean en Jesús, ellos van a ser, en este caso, influenciados por el anticristo. Bien, 1260 días es este periodo, donde Dios dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Eso está en Apocalipsis 11:3, que lo leímos hace un par de meses. Los testigos van a estar en Jerusalén. La nación esta de Israel, creyente en Jesucristo, va a estar en el desierto. Ahí Dios la va a proteger. Los testigos, si ustedes se recuerdan, nadie les podía hacer daño durante el tiempo de su profecía, porque quien quería dañarlos iba a morir igual que ellos. Entonces, a los 2 testigos nadie les puede hacer daño hasta el final de su profecía, que la bestia, el anticristo, los va a vencer. Entonces, pero ellos resucitan.
Ahora, el desierto tiene una connotación interesante. El desierto, usualmente en el Nuevo Testamento, cuando usted ve que aparece y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, está hablando de un desierto en particular y es el desierto de Judea. Ese desierto de Judea tiene varios eventos interesantes. Uno de ellos es que ahí fue donde Elías fue arrebatado al cielo. Ahí fue donde Eliseo comprobó que tenía la doble porción del Espíritu. Ahí fue donde Juan estaba bautizando. Ahí donde Jesús fue bautizado. Y es donde Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Es una región que queda precisamente cerca de Jerusalén, al lado derecho, al este de Jerusalén o al oriente de Jerusalén y entre el mar Salado. Esta parte es importante por lo que vamos a ver. Este desierto de Judea tiene una característica muy particular y es que es así como medio quebradizo, medio montañoso, montículos se encuentran y tiene o ha tenido en el pasado una función de cubrir o de proteger a varias personas que se han estado escondiendo. Por ejemplo, los celotes. ¿Usted vio alguna vez la película Masada? Masada queda ahí en ese desierto de Judea. Entonces, ahí es un lugar donde se han escondido varios personajes en el tiempo pasado. Entonces, este es el posible desierto donde Israel pudiera esconderse también. Ya vamos a ver cómo va a ser eso. ¿Cómo es posible que se pueda esconder? Vamos a ver eso. Bien, volvamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículo 7. Entonces ya vimos, apareció la mujer, luego aparece el dragón, luego aparece precisamente esta batalla en el cielo. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces, ahora nos relata un evento, un hecho que ocurre en el cielo. Y en este caso aparece Miguel. Miguel es el único en la Escritura que se le llama arcángel. No hay nadie más a quien se le llame arcángel. Solamente a Miguel se le llama arcángel. Ahora, Miguel ha aparecido, como aparece en el libro de Daniel, como aparece aquí en el libro de Apocalipsis, como aparece así. Es alguien que cumple funciones específicas de protección con el pueblo de Israel. Es alguien que así tiene una función específica. Por ejemplo, cuando Daniel estaba orando y que venía el rey de Persia y el de Grecia, entonces Miguel le ayudó precisamente a otro ángel para que pudiera darle el mensaje a Daniel. Entonces, Miguel tiene una particular función con el pueblo de Israel. Aquí dice que Miguel junto con sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Dónde estaban luchando? En el cielo. ¿Tiene acceso al cielo Satanás hoy? Sí, él tiene acceso al cielo. ¿Los demonios tienen acceso al cielo? También. Estaban luchando en el cielo. Claro, hay distintos cielos. Está el tercer cielo, que es el de Dios. Ellos están en el segundo cielo. Entonces acá ellos estaban luchando. Y dice, no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Va a llegar un punto en la historia donde Satanás ya no va a tener ningún acceso al cielo. Usted puede ver el libro de Job, cómo Satanás, él va al cielo, junto con los hijos de Dios, dice la Escritura, para acusar a Job, para decirle a Dios, mira, Dios le dice, ¿has considerado a Job que es perfecto en sus caminos? Ah, es perfecto, le dice Satanás, porque tú lo tienes bien acomodadito. Tú le das todas las bendiciones. Por eso es que te alaba, por eso es que te adora. ¿De cuántos estará diciendo eso Satanás allá arriba ahorita? O sea, ¿de cuántos estará hablando así Satanás allá? Recuerde, ¿a quién pidió Satanás zarandear? A Pedro. Apareció allá arriba y Jesús le dijo a Pedro, mira que el diablo te ha pedido a ti para zarandearte. ¿Y qué dijo Jesús? Yo le dije que no te zarandeara. Mentira, no dijo eso. Yo lo que estoy orando es que tu fe no falte. Entonces, vea que Satanás nos pide así, y la oración de Jesús es que su fe no falle, ¿va? Esa es su. Entonces, ¿cómo usted puede permanecer en la fe? Con la palabra de Dios.
Entonces, denle un aplauso a Dios. Va a llegar un punto en la historia que creemos que está próximo a ocurrir, donde Satanás ya no va a tener acceso al cielo. Esto ocurre después de que la iglesia fue arrebatada, que lo vimos semanas anteriores, y ya no se volvió a encontrar lugar para él en el cielo. Ya no va a tener acceso él al cielo. Vamos a ver dónde va a estar su campo de funcionamiento. Pero antes, Daniel 12:1, que habla también de esta batalla. Daniel 12:1 dice así, voy a proyectarlo. Todo esto va a cumplirse en el tiempo que Dios tiene ordenado para cada cosa. Dice así, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Vea cómo le llama a Miguel, el gran príncipe. Hay algunas religiones que han llegado a confundir a Miguel, al arcángel Miguel, con Jesucristo. Y no tienen nada que ver realmente, porque Jesús es Dios, Miguel es un arcángel, él ha sido un ser creado. Entonces, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, vea la función que tiene Miguel. Él está de parte, una función específica en relación a Israel. Y será tiempo de angustia. Vea que esa batalla que se va a librar va a generar un tiempo de angustia a Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces, dice aquí la Escritura que va a haber un tiempo de angustia como no ha habido antes en la historia humana. Israel ha vivido varios tiempos de angustia, tiempos muy difíciles. Uno de ellos fue en el año 70, cuando el templo fue destruido. Ahí la historia registra que cerca de 1 millón de judíos fueron asesinados en ese tiempo, en el año 70, cuando el templo fue destruido. Otro tiempo de angustia difícil que ha vivido la nación de Israel, ¿cuál fue? La Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos en Europa murieron. 6 millones. Y lo que dice la Escritura es que va a venir un tiempo peor que nunca ha existido. Eso es lo que se avecina precisamente con la llegada del anticristo. Entonces, esta batalla que ocurre va a generar consecuencias y ya las vamos a ver. La consecuencia que hasta el momento se nos ha dicho es: Satanás ya no tiene acceso al cielo, ni sus ángeles tampoco. Bien, Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9, ahí está mal titulada la cita. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Vea cómo está la cuestión. Vea los nombres que se les da. Se le dice el gran dragón, eso ya lo hemos visto. Pero también se le llama la serpiente antigua. Este versículo recoge varios de los nombres de Satanás que también hablan de su carácter. Entonces dice la serpiente antigua. ¿Por qué le dice serpiente antigua? Porque en el jardín de Edén apareció una serpiente. El original hebreo para la serpiente en el libro de Génesis habla de un ser reluciente, alguien resplandeciente. De eso habla ese pasaje. Aquí habla de la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque fue la serpiente en el pasado que indujo a la raza humana. Se le llama diablo también. Diablo significa calumniador, acusador, alguien que está así echándole tierra a usted. Y también Satanás. Satanás significa adversario. Entonces, ahí aparecen 4 de los nombres de Satanás. Y vea qué hace Satanás, el cual engaña al mundo entero. Usted se pregunta por qué el mundo está como está, por qué es un caos, por qué estamos destruyendo la naturaleza, por qué está pasando esto y lo otro. Porque el mundo entero está siendo engañado por Satanás. Dice, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En ese momento de la historia, el cielo va a ser limpio. Satanás, que ha sido el príncipe de la potestad del aire, ya no va a ser el príncipe de la potestad del aire, porque ya no va a tener acceso a los cielos. Ya su campo de acción va a estar restringido
a la tierra solamente. ¿Vamos hasta ahí? Vea este pasaje. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, la corriente de este mundo, ¿a dónde va? Es algo que va conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Dónde opera ese espíritu? Opera en los hijos de desobediencia. Todos aquellos que no conocen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ahí está operando precisamente este espíritu de desobediencia, hablando del príncipe de la potestad del aire. Pero va a llegar un punto en donde él ya no va a tener acceso al cielo. Apocalipsis 12:10. Sigamos con la lectura. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vea cuál es la labor que él está ejecutando en este momento. Él está acusando a los hijos de Dios y los acusa delante de Dios día y noche. Esa es la labor que él está haciendo. Entonces, veamos, dice que escuchó una gran voz en el cielo. ¿De quién será esa gran voz en el cielo? ¿De quién será esa voz que escuchó Juan allá en el cielo? Note los detalles. Esa gran voz no pueden ser los ángeles, porque esa gran voz dice: ha sido lanzado fuera el acusador de ¿quién? De nuestros hermanos. Al hablar de hermanos, está hablando de sus pares, ¿cómo es que se llama? La misma raza humana. Entonces, creo que esa gente o esa voz es dada por la iglesia que está en el cielo, la iglesia que ha sido arrebatada y que está en ese tiempo ya en el cielo. Y vea qué es lo que celebran: porque ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Yo quiero que vea algo. Jesús nos enseñó a orar una oración que se va a cumplir. Él dijo: que venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. Su voluntad aquí, primero se limpian los cielos y luego se va a limpiar la tierra. Entonces primero se hace su voluntad allá en el cielo y luego se hace aquí en la tierra. Y Él nos enseñó a orar que venga tu reino, porque su reino va a venir pronto. Entonces, Satanás aparece acá y él tiene una función que está haciendo ahí, malévola, y es acusar delante de nuestro Dios día y noche. Satanás, al contrario de Dios, Satanás es el padre de mentira. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Son naturalezas totalmente opuestas. Jesús es la verdad, Satanás es el padre de mentira. Entonces Satanás está haciendo una función de acusador. Y quiero que vayamos a un pasaje que va a ver cómo Satanás acusa. Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. ¿Cómo Satanás hace esa función? ¿Cómo está él ejerciendo esa situación hoy en el cielo? Y lo vamos a ver en un pasaje del Antiguo Testamento. También aquí, algo que les he estado mencionando. Consideramos que el ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento habla del Cristo preencarnado. Vamos a ver por qué también. Zacarías 3, versículo 1. Dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué. ¿A quién? Al sumo sacerdote. ¿Qué espera usted de un sumo sacerdote, humanamente hablando? ¿Sería alguien desordenado que viviera una vida de cualquier forma?
¿O sería una persona lo más moralmente posible correcto? Sería una persona que sería lo más justo, lo que sea lo mejor de la raza humana, podríamos decir. Y vea de quién está hablando. Entonces, me mostró al sumo sacerdote Josué. Aquí está hablando del tiempo donde el sumo sacerdote Josué, junto con el rey Zorobabel, iban a reedificar precisamente el templo y el altar, y la adoración a Dios iba a ser restablecida después de que ellos vinieron cautivos de Babilonia. Bien, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para saludarlo, para felicitarlo, para acusarle. Satanás estaba al lado derecho. Alguien podrá decir, ¿y por qué Satanás aparece al lado derecho? ¿Acaso el lado derecho no es el más importante? El fiscal se para al lado derecho. Así es en los juicios. Entonces Satanás está al lado derecho. Y dijo Jehová a Satanás, vea cómo dijo Jehová, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Aquí aprendemos un par de cosas. Las únicas veces donde aparece a Satanás, que a Satanás se le está reprendiendo, no aparece un ser humano reprendiendo a Satanás, sino que se le pide a Dios que lo reprenda. O sea que aquello de, te reprendo, Satanás, no. Vea, Dios mismo en este pasaje, en dos ocasiones en este pasaje, dice, Jehová te reprenda. La otra ocasión cuando aparece es en Judas, que dice Miguel, hablando del arcángel Miguel, con toda su fuerza. Cuando luchaba por el cuerpo de Moisés, se apresuró a dar un juicio de maldición contra Satanás. Sino que lo que Miguel dijo, el Señor te reprenda, Satanás. Entonces, cuando nosotros empezamos ahí, ya te reprendo, realmente estamos hablando sin sentido. Quien puede reprender a Satanás es Dios. Malaquías 3:10 dice, Dios, reprenderé por vosotros al devorador. Entonces, aquí Dios está reprendiendo a Satanás. Ahora viene la parte interesante. Versículo 3. Y Josué estaba vestido ¿de qué? Vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Yo quiero que se dé cuenta, estamos hablando del sumo sacerdote. Y sus vestiduras eran viles. Esas son las vestiduras que todos nosotros como seres humanos, sin Jesús, tenemos. Delante de Él somos personas que necesitamos realmente de Dios. La vestidura habla precisamente de su condición interna, de su alma. ¿Cómo está hoy su alma? ¿Cómo está hoy su interior? Aquí Josué estaba delante de Dios y estaba con vestiduras viles. Ahora viene la parte importante. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. ¿Quién lo dijo? El ángel de Jehová. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Quién lo quitó? El ángel de Jehová. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Vea cómo funciona eso en el cielo hoy. Esta es una visualización de lo que ocurre allá. Nosotros no sabemos cómo es esa batalla espiritual que libró Miguel con Satanás. No sabemos si usan pistolas, si usan ondas, qué usan, no sabemos. Es una batalla espiritual. Entonces no son armas carnales. Vemos acá esto que ocurre en el cielo, cómo se da. Satanás buscando acusar. Y aparece el ángel de Jehová diciendo, quítenle esas vestiduras viles y pónganle vestiduras de gala. ¿Por qué? Porque yo he quitado tu pecado. ¿Quién es el que ha quitado el pecado de nuestras vidas? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que ha quitado el pecado de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que dice? Que se le ha dado el privilegio a la iglesia. ¿Qué es lo que se le dice? Y a su iglesia se le ha dado el privilegio que se vista de lino fino y resplandeciente. Nosotros que portábamos vestiduras viles, nosotros que usábamos vestiduras que no eran dignas, ahora vestimos vestiduras de gala. Por eso es que en la cena del Señor
la cena que se va a celebrar allá en el cielo, en las bodas del Cordero, sacan a un invitado que no andaba vestido de gala. ¿Por qué? Porque sus vestiduras eran comunes, no habían cambiado. Las vestiduras representan el nuevo nacimiento. Si usted no ha nacido de nuevo, usted realmente no está invitado todavía. Quien hace posible que usted se le quiten las vestiduras viles y se le pongan unas de gala es Jesucristo. Él es el que hace posible eso, porque fue por medio de su sangre en la cruz que Él nos limpió de nuestros pecados. Entonces, en el libro de Apocalipsis dice: bienaventurados todos aquellos que han limpiado sus vestiduras y tienen derecho al árbol de la vida. Entonces, limpiamos nuestras vestiduras no con jabón Legardien, o no sé cómo le llaman ahora, Ace, o qué tipo de jabón usan. Porque la vestidura que habla ahí es del alma. ¿Cómo se limpia el alma? Solamente por la sangre de Cristo Jesús. Solamente por Él se pueden limpiar esas vestiduras. Volvamos a Apocalipsis 12. Dice así, versículo 11. Hablando, se escuchó una voz en el cielo de alegría, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, aquí está hablando de que por medio de quién hemos vencido. Por medio de la sangre del Cordero. Vea que Jesús, en todos los libros del Nuevo Testamento, se presenta precisamente con el Cordero, pero en el libro de Apocalipsis, Él se va a presentar, o se presenta como el Rey que viene. Él es el Cordero y a la vez es el León. El Cordero porque ofreció su vida por nosotros, pero Él viene como Rey a juzgar y a reinar en la tierra. Entonces, Él viene nuevamente. Ahora, vea qué importante lo que describe acá. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Job, volviendo al caso de Job, ¿qué pasara si usted perdiera todas las bendiciones que tiene hoy? ¿Qué tal si Dios accediera y dice, allá en el cielo se da esta conversación diciéndole Dios a Satanás: ¿has considerado a mi sierva Marlene, que ella es perfecta en sus caminos? Y Satanás le dice: no, es que la tienes bien, pues mira, ahí la tienes con salud, la tienes con todo. Empieza a quitarle esas cosas y ya vas a ver. ¿Qué pasaría si eso sucediera? Y Dios empieza y suceden y nos quitan varias cosas. Esta gente ha vencido porque menospreciaron aún sus vidas. Cuando habla de menospreciar sus vidas, no es que son suicidas, no se trata de eso. Se trata de que realmente ellos pelean la buena batalla por la fe, que si nos toca defender la fe, si nos toca defender la palabra de Dios, vamos a estar firmes a pesar de las consecuencias. Por ejemplo, en un trabajo, si le piden hacer cosas incorrectas, no, es que si no lo hago voy a perder mi trabajo. ¿Qué es preferible? Entonces, realmente somos de esas personas que dicen: no importa lo que se venga, yo soy firme y fiel a Dios. Amén. Bien, ahora viene la parte interesante, versículo 12. Por lo cual dice: alegraos, ¿quiénes? Cielos. ¿Y por qué no la tierra? Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El día que desalojen a Satanás del cielo, ese día Él sabe que tiene poco tiempo. Él sabe que ya su tiempo es así, corto. Prácticamente es la gran tribulación, tiempo donde Él va a ejercer su dominio o su influencia por medio del anticristo. Y luego Él ya sabe que va al abismo, donde va a estar encarcelado por 1000 años. Pero después de los 1000 años Él es liberado y luego es echado para siempre al lago de fuego y azufre, que conocemos nosotros como el infierno. Satanás no está en el infierno, nadie está hoy en el infierno. Los primeros van a ser el anticristo y el falso profeta, pero hoy el infierno está por inaugurarse, todavía no está inaugurado. Entonces, al cielo le dice alegraos y a la tierra le dice ay.
¿Por qué? Porque lo que se viene para la tierra, imagínense, la tierra invadida por demonios que ya vimos cuando fue abierto el pozo del abismo. Pero ahora, no solamente eso, sino Satanás y todos sus ángeles son echados del cielo para siempre. Y su campo de acción es solamente la tierra. Y su tiempo es muy corto. Versículo 13. Y cuando vio el dragón, volvemos al dragón ahora, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿A quién va a perseguir? A Israel. A Israel. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bien. Entonces dice acá que a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila. ¿Quién es la gran águila? Alguien va a decir Estados Unidos. Pues no es así, no es Estados Unidos. La gran águila aparece también en la Biblia. La gran águila ya libró una vez a Israel en el tiempo pasado. ¿Ha visto que en varios pasajes aparece, como en este salmo, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad? ¿Quién iba a sostener a Israel en el desierto? Dios. ¿Quién le va a sustentar? Dios. Entonces, la gran águila, ¿a quién se va a referir? Ya lo vamos a ver. Pero antes, aquí dice que va a volar delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿A qué se refiere tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Se refiere a lo siguiente. Son los mismos 3 años y medio, solo que el tiempo equivale a un año. Entonces, tiempo, un año, tiempos, 2 años, ahí nomás llevamos 3. Y la mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio. Son los mismos 1260 días que vimos anteriormente. Bien. ¿Dónde aparece que Israel ya fue librado en el pasado? De esta misma manera, Éxodo 19, versículo 4. Éxodo 19, versículo 4. Dice así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardarais mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ya en el pasado, esas alas de la gran águila precisamente se refiere a la salvación de Dios. Entonces se refiere a la salvación como lo ocurrió en el pasado, donde Israel fue socorrida por Dios para salir de Egipto. Y cuando estaba frente al mar y atrás venía el faraón, Dios ahí hizo un milagro, abrió el mar y luego el mar tragó, en este caso inundó a los caballos del faraón. Entonces aquí vemos cómo, vimos que el dragón aparece la mujer, ambos son símbolos, el dragón de Satanás, la mujer de Israel. Las alas de la gran águila es símbolo también, en este caso, de la salvación que Dios va a dar a Israel. Quiero que veamos, hemos hablado que Israel va a ser protegida, decimos, en el desierto. Yo quiero mostrar esta referencia en Daniel 11:41. Esta referencia habla del anticristo y lo voy a proyectar rápidamente por temas de tiempo. El anticristo va a tener su centro de operación en Jerusalén, pero va a ocurrir algo. Dice aquí, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias van a caer, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces, déjenme ver dónde dice Jerusalén. Aquí dice Jerusalén, que no veo. Creo que por ahí dice Jerusalén. Bien, aquí queda el desierto de Judea, donde la mujer dice va a ser sustentada. Moab, Amón y Edom quedan aquí, precisamente en la misma dirección, y habla de que estas provincias no van a caer por mano del anticristo, por lo que concuerda con la misma descripción hacia el lado derecho de Jerusalén, donde esta nación va a poder ser sustentada por Dios. Otro pasaje más, Mateo 24:15, lo proyecto rápido por temas de tiempo también, dice así:
vea la recomendación que Jesús les da a los judíos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta región precisamente es montañosa, esta es Masada, donde en el tiempo de los romanos ahí se fortificaron los celotes. Y ellos decidieron no ser capturados por los romanos, sino que todos se suicidaron. Ellos se suicidaron para que los romanos no los capturaran. Entonces, esa fortaleza queda en el desierto de Judea, la región que estamos hablando. Entonces, lo que dice la Escritura, que Dios en el desierto va a sostener o va a sustentar a esta mujer. Pero ¿cómo va a evitar que el enemigo precisamente llegue ahí? ¿Cómo va a evitar? Si puede ser que ya sepamos cuál es la región, ¿cómo va a lograr hacer eso? Veamos. Apocalipsis 12, 15. Apocalipsis 12, 15. Ya estamos por terminar. Dice así: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, ¿de qué manera el dragón la persigue? Echa un río. Y un río para que se inunde y se ahogue la mujer. Hemos hablado que ese lenguaje hasta el momento ha sido simbólico. El dragón, la mujer, en este caso estamos hablando de las alas de la gran águila. ¿Será que el río es simbólico también? Veamos. Jeremías 46. Jeremías 46. Ya vamos a terminar, lo que pasa es que Carlitos me distrae mucho. Jeremías 46. Vamos a ver el río. Se lo llevó el río, dicen algunos. Jeremías 46, versículo 2. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Aquí está hablando del ejército de Faraón. Versículo 7. Dice así: ¿quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Entonces, cuando habla que el dragón arroja un río, creemos que lo que va a hacer va a enviar sus ejércitos en persecución de la nación de Israel. En este caso, la que está siendo, en este caso, protegida por Dios. Pero ¿qué iba a pasar, decía la Escritura, con el río? Lo que iba a pasar, de acuerdo a lo que vimos en el libro de Apocalipsis, dice acá, el verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer, otra vez, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué hizo la tierra? Se tragó al río. ¿Será que también es simbólico? Veamos pues. Muchos preguntan ustedes. Éxodo 15. Éxodo 15. Versículo 11. No sé si estoy ahí, no, todavía no, ahí. Dice así: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu tierra, tu diestra, la tierra los tragó. Aquí fue precisamente cuando Dios abrió el mar y luego cuando Faraón quiso pasar, el mar cayó nuevamente sobre Faraón. Dios va a hacer un milagro para proteger a la nación de Israel. Y aunque el anticristo envíe sus ejércitos a perseguirla, Dios va a hacer un milagro para evitarlo. Entonces Dios va a interceder. Ya ocurrió en el pasado la guerra de los 6 días, un evento histórico imposible. Cuando Israel fue nombrada nación en el año de 1948, 6 naciones rodearon a Israel.
en una batalla donde Israel se enfrenta a ellos con nada, porque acaban de nombrarlos como nación, y con nada logran vencer a 6 ejércitos. Ya ocurrió en el año 1948. Así que esto puede volver a repetirse nuevamente cuando el anticristo quiera atacar a esta nación, en este caso los creyentes en Dios y en Jesucristo, que estén ahí, Dios los va a proteger. Sigamos leyendo en Apocalipsis y con esto terminamos. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Por qué? Porque no pudo atacar a la mujer, porque Dios la protegía, Dios la sustentaba. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿De qué manera hace guerra? Precisamente con este personaje, que ese es el estudio que vamos a comenzar luego, después de esta semana. Entonces, el anticristo es el que va a aparecer en escena. Entonces, hay mucho que estudiar y hay mucho que está pasando hoy, y muchos de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, especialmente las noticias que tienen que ver con Israel, simplemente están preparando el escenario para que todo esto empiece a desencadenarse. Personalmente creo que el único evento que hace falta para que eso ocurra es que la iglesia sea arrebatada al cielo. Ahí donde está, le voy a pedir que incline su rostro, que cierre su...